Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, agradecidos a Dios porque nos permite una vez más estar en su presencia y anunciando su palabra. El título del mensaje de hoy es Cuida tu alma. Es muy importante cuidar nuestra alma. Nosotros podemos cuidar nuestra alma, sí, podemos cuidarla a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras. Proverbios 13:3 es el segundo de la serie de 3 que menciona el alma. Recuerdan que les dije que hay 3 proverbios que mencionan el alma, el 2, el 3 y el 4. Hoy estamos en el 3 y dice: el que guarda su boca guarda su alma, pero el que suelta sus labios tendrá calamidad. La prudencia al hablar es una de las tantas virtudes en extinción. Cada vez vemos más gente con la boca suelta, ¿sí? Cada vez vemos más gente hablando más mal, y eso por supuesto que va a traer calamidad a su propia vida y a la vida de los que lo rodean. Y la prudencia es precisamente una de esas virtudes que se está extinguiendo. Cada vez menos gente prudente al hablar hay. El solo hecho de no hablar de más ayuda a mantener el alma sana. Recuerden ustedes, el solo hecho de no hablar mal o de no hablar de más ayuda a mantener el alma, o el alma sana, ¿no? Los insolentes, groseros, mal hablados, cargan el alma de podredumbre y contaminan el hablar. Traen contaminación verbal, no solo para sus propias vidas, sino para la vida de todos los que los rodean, de los que los escuchan. Ya lo dice la segunda parte del proverbio: la boca suelta se arruina a sí mismo y a los que lo rodean. Retrocedemos en el tiempo y vamos al rey David, padre del proverbista. Recuerden ustedes que quien escribe proverbio o quien recopiló estos proverbios es el rey Salomón, hijo del rey David, ¿sí? Su padre, el rey David, escribe en el Salmo 39:1: dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Llevaré mordaza en mi boca mientras el inicuo esté delante de mí. La sabiduría se demuestra por medio de lo que hacemos, pero también por lo que decimos o callamos a tiempo. No somos conscientes muchas veces de que un día rendiremos cuenta delante de Jesucristo de cada palabra que decimos. Las palabras salen de nuestro interior, como lo hemos dicho en las anteriores enseñanzas. El fruto está contenido en el árbol hasta que aparece en su tiempo. Por esa razón Jesús condena a los fariseos porque se mostraban muy pulcros, pero eran corruptos y perversos. Jesús los llama generación de víbora. Miren ustedes, cualquiera de nosotros que tuviésemos una multitud delante y viéramos la perversión de la multitud y le dijésemos generación de víboras, en este tiempo seguramente nos comemos un juicio por injuria. Pero Jesús se levanta contra todo este grupo de fariseos hipócritas y les dice generación de víboras. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 12, 33 al 37, siempre teniendo en cuenta que la contaminación viene desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Jesús mismo lo dijo, no es lo que come el hombre lo que contamina al hombre,
porque eso va a la letrina, sino lo que hay en el corazón del hombre, en el interior del hombre. Mateo 12, 33 al 37, dice así. Por supuesto, Jesús viene haciendo una denuncia muy fuerte contra la blasfemia del Espíritu Santo, es decir, contra aquellos que en aquel momento estaban atribuyéndole a Satanás los hechos del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice, o tened por bueno el árbol por su buen fruto, o tened por malo el árbol por su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Por qué? Como dijimos en enseñanzas anteriores, el fruto se contiene dentro del árbol. El fruto está dentro del árbol hasta que el árbol florece y luego da el fruto. Entonces les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque en esencia, como cuando alguien es un falso profeta, el falso profeta es falso profeta porque en esencia es falso. No porque un siervo de Dios se equivocó en una profecía, sino porque en esencia es malo o es un falso profeta. Miren ustedes, dice, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es como un manantial. Del manantial va a brotar el agua que el manantial contiene. Entonces, el manantial tiene una boca, tiene una salida y va a soltar el agua que contiene el manantial. Si contiene agua salada, va a soltar agua salada. No va a salir de un manantial agua dulce y agua salada. Así lo dice Jacobo en su carta. El hombre bueno del tesoro bueno saca buenas cosas. Y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Es decir, el fruto está guardado en el árbol. Se muestra cuando llega el tiempo. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y está hablando de aquellos que esencialmente son malos, porque de lo que esencialmente son malos, van a hablar de lo que esencialmente son. Es decir, no se puede esperar que una persona pueda por mucho tiempo, ni por mucho ni por poco, hablar bien siendo malo. En algún momento va a mostrar su maldad. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce el árbol. Pero miren lo terrible de esto, ¿no? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque son las palabras las que muestran lo que somos interiormente. ¿Bien? Entonces no se puede esperar que personas malas puedan hacer un precioso discurso, pero puedan mantener las palabras que dicen. ¿Por qué? Porque no se mantienen en el tiempo. La hipocresía no se puede mantener en el tiempo. Entonces, claramente el proverbista dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Pero el que suelta sus labios tendrá calamidad. Tendrá calamidad la persona, o tendrá ruina, se puede decir también. ¿Por qué? Precisamente ¿por qué? Porque la persona es mala. Porque una persona prudente guarda las palabras, no suelta palabras porque sí nada más. Pero miren lo terrible de esto, ¿no? Porque la sabiduría se demuestra por medio de lo que hacemos, pero también por lo que decimos o callamos a tiempo. Y no somos conscientes de que un día toda la humanidad va a tener que rendir cuentas delante del Creador. No somos conscientes de que cada palabra que nosotros decimos está registrada en los cielos. Cada palabra que nosotros decimos a nosotros nos parece que se pierden en el tiempo, pero recuerden ustedes como las ondas radiales o las ondas televisivas quedan flotando en el espacio y esas palabras están entrando en los oídos del Creador.
Y nosotros podemos decir, yo no creo en eso. No es una cuestión de que creas o no creas, es una cuestión de que esto va a ser así, porque ya está establecido así. Miren ustedes, el proverbio anterior dice que los resultados de la alimentación del alma son a causa de lo que la persona exprese. Y por el contrario, los traidores recibirán las consecuencias en sus almas de lo que sembraron. Por eso el proverbio anterior que vimos es que los traidores tendrán sus consecuencias, ¿sí? Porque el traidor no solo se traiciona a sí mismo, sino que traiciona a los demás. Inclusive traiciona sus propios principios. Los principios que debería defender los traiciona. ¿Bien? En el proverbio que estamos analizando, el alma es cuidada por aquel que se comporta prudentemente y no habla de más. Y no estoy diciendo, no estoy midiendo esto por chistes o por bromas que digamos, sino por las palabras que nosotros podamos decir que están fuera de lugar o que no comunican algo que es correcto, ¿sí? Miren ustedes, por el contrario, aquel que no mida sus palabras terminará arruinando todo. ¿Cuántas veces unas palabras de más que nosotros decimos o unas palabras mal dichas arruinamos inclusive toda una situación o arruinamos una relación, arruinamos inclusive nuestra propia vida? Porque fíjense que en el libro de Eclesiastés dice que una mosca muerta echa a perder el perfume del perfumista, es decir, del que hace el perfume. Así una pequeña necedad puede echar a perder toda una vida de cordura, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos tener mucho cuidado de cómo hablamos. Miren ustedes lo terrible de esto. Proverbios 21, 23 al 24, vamos a mirarlo para traer más claridad al tema. Proverbios 21, 23 al 24 nos dice: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de penurias. ¿Sí? Pero miren ustedes lo que dice el 24. El soberbio presuntuoso tiene por nombre insolente y obra con saña y furor o rabia. Ya expliqué hace un tiempo que hay veces que la gente confunde insolencia con sinceridad. No es lo mismo, ¿sí? Una persona puede ser sincera al hablar y puede ser inclusive franca al hablar, pero siempre tiene respeto cuando dice las cosas. El insolente dice lo que se le viene en gana, como se le viene en gana, y no respeta a nadie que está al frente. Por eso, los niños, con sus insolencias, tienen que ser corregidos desde muy pequeño. Cuando nosotros les dejamos pequeñas insolencias a nuestros hijos desde pequeños porque nos parecen graciosas, cuando sean mayores ya no serán graciosas, ¿sí? Ya no será una gracia. Tenemos que aprender a captar que una cosa es sinceridad y otra cosa es insolencia. Y hoy abunda la insolencia. Los insolentes abundan, los ven por radio, los escuchan por radio, los ven por televisión, los encontramos a diario en el caminar. De hecho, el mundo se está comportando con una insolencia tan grande, principalmente delante de Dios, sin respeto a Dios, diciendo lo que se le da la regalada gana delante de Dios, pero también sin respetar a la gente. De hecho, no se respetan ni siquiera los límites, ni siquiera se respetan nuestras soberanías y libertades, porque la insolencia está creciendo, la insolencia está siendo cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque precisamente no hemos puesto los principios morales y éticos desde el inicio de la crianza. Hoy se permite que los jóvenes sean unos insolentes. De hecho, ustedes observan cuando una persona
le falta el respeto a la autoridad o le falta el respeto a la autoridad en el aula o a la autoridad en la calle. Eso es insolencia. Es la más pura insolencia que se puede ver. ¿Ven? La forma de expresarnos dice mucho de lo que somos. Tenemos que trabajar constantemente en nuestro lenguaje y en nuestra forma de comunicarnos. La sociedad está perdiendo identidad por causa del lenguaje que está incorporando, cada vez más deformado, grosero, limitado. En lugar de incorporar palabras para extender una mejor y más cultivada comunicación, el lenguaje es cada vez más limitado. Escuchen a la gente y verán ustedes las limitaciones que tiene la gente o cómo se limitan a sí mismo en el lenguaje por no cultivarlo, por no sumar palabras cultas al lenguaje, ¿sí? Un lenguaje deformado, grosero, limitado, ¿sí? Los cantantes, los humoristas, los comunicadores sociales son cada vez más groseros. Escuchamos el repertorio a veces de personas que dicen verdades, pero tan mezclada con grosería que al final lo que debería resonar en nuestras vidas como verdades termina siendo empañadas por las groserías que se dicen. Antes había un límite en el periodismo, por ejemplo, para hablar. Había un límite, no se podían decir groserías, no se podía decir groserías en la radio, no se podían decir groserías en la televisión. Ahora se ha aguachentado tanto nuestro lenguaje que parece que se reemplazaran palabras hermosas, maravillosas, que hermosean nuestro lenguaje, reemplazadas por groserías. Ya es tan limitado el lenguaje que ya las personas no trabajan en sí mismos para cultivar el idioma. Lamentablemente las cosas malas se aprenden más rápido que las buenas. Observo en mi estudio diario, personalmente, en mi estudio diario de las Sagradas Escrituras, que puedo incorporar palabras a mi forma de hablar que aumentan mi conocimiento y cultivan mi intelecto. Que ahora las personas leen menos, las personas dedican menos tiempo a cultivar el lenguaje, entonces cada vez es más limitado. Por eso el proverbio dice: el que guarda su boca guarda su alma, o el que aprende a hablar correctamente guarda su alma. Pero el que suelta sus labios tendrá calamidad. Porque el problema no es que solamente tendrá calamidad personal, sino que arruina todo lo que hay alrededor. Miren ustedes, no puede ser que hoy tengamos o le prestemos más atención a una persona como elegante que Joan Manuel Serrat, por ejemplo, o personas que para cantar hacían poesía o hacen poesía, y estamos escuchando el reggaetón y el perreo que ya ni siquiera es música, es basura. Entonces se va perdiendo hasta el lenguaje correcto, se va perdiendo. Hoy parecen defenderse aquellas cosas que se tendrían que tener por basura. Con mucha razón el apóstol Pablo dice en Efesios 4:29: ninguna palabra dañina salga de vuestra boca. Ninguna palabra dañina que haga daño salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación que dé gracia a los oyentes. Qué hermoso es poder hablar, poder charlar con una persona que edifica nuestras vidas, que cuando habla edifica nuestras vidas. Podemos estar de acuerdo en lo que dice o en lo que no, porque no todos podemos estar de acuerdo, pero nos edifica, inclusive aprendemos palabras maravillosas.
inclusive va poniéndole un ladrillo encima del otro, y eso significa edificar nuestras vidas. Ninguna palabra dañina, ninguna palabra que haga daño a las personas salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. Fíjense, todo lo contrario a lo que el Proverbio 13:3 dice en la segunda parte, que el que abre demasiado su boca traerá calamidad. Trae calamidad para su propia vida y para la vida de todos los que lo rodean. Observen ustedes los niños pequeños cantando canciones groseras, absurdas, que ni siquiera son canciones. Yo no entiendo cómo podemos estar perdiendo aceleradamente esta batalla cultural que estamos teniendo. Cada vez se presenta menos batalla a esta cultura que nos están volcando encima. Nuestro país está perdiendo el lenguaje que constitucionalmente, que en la Constitución está defendido, que es el lenguaje español o el castellano. En la Constitución Nacional está defendido este lenguaje. No, cada vez es más dañino lo que se está haciendo. Pero esto, miren ustedes, esto no parece importarle a nadie. Si entendiéramos que nuestra forma de comunicar puede afectar vidas para bien o para mal, cuidaríamos mucho nuestro lenguaje. Lo que nosotros decimos puede afectar a 1, 100, 200 o millones de personas. Por eso es que necesitamos cuidar. Por eso es que aquellos que nos dedicamos a estudiar las Escrituras, nos dedicamos también a anunciar y a hablar lo que las Escrituras dicen para edificar a las personas. Algunos somos más limitados en nuestro lenguaje, otros son más grandilocuentes, otros tienen un lenguaje mucho más amplio por la trayectoria, pero estemos donde estemos, defendamos esto, defendamos nuestro lenguaje, tengamos prudencia para hablar, para cuidar nuestra alma, pero también entendiendo que tenemos que cuidar el alma de los demás, el alma de los que nos escuchan. Qué terrible que es que las personas escuchen de nosotros todo el tiempo groserías. Sabemos que muchas veces en este sistema que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Es decir, a aquellas personas que impulsamos constantemente un mejor lenguaje o impulsamos valores éticos y morales, somos cada vez menos escuchados o cada vez más, ¿cómo decirlo? Somos cada vez más limitados por el sistema que estamos viviendo. Pero tenemos que seguir luchando por esto. El diablo sabe que la comunicación es esencial para la humanidad. Por eso, miren ustedes, por eso los poderes ocultos detrás de los gobiernos del mundo van corrompiendo y distorsionando los idiomas. Ahora están impulsando el lenguaje inclusivo, que trae más confusión que claridad. ¿Para qué hacen eso? Para que las próximas generaciones lo incorporen de a poco como algo natural. Guardar la boca es hablar correctamente, sabiendo que es bueno para nosotros mismos y para los oyentes. Pero tenemos un problema aquí. La insolencia está proliferando de manera alarmante y no se frenará porque no hay justicia. Mientras haya injusticia en el mundo, la cual va a aumentar, no crean ustedes que esto va a mejorar, no, esto va a aumentar, la injusticia va a aumentar. Mientras en el mundo siga aumentando la injusticia, la insolencia va a seguir aumentando. Pero nosotros, aquellos que hemos entendido que tenemos una batalla cultural que librar, aunque la batalla sea
cuasi perdida porque todo esto va rumbo a su destrucción, a su propia destrucción, tenemos que seguir batallando. ¿Por qué? Porque un día rendiremos cuenta delante del Creador, delante de aquel que sabemos que un día estará sentado en su trono y tendremos que rendir cuenta delante de él, toda la humanidad. Miren ustedes, cada vez más avanzando, cada vez más va avanzando, inclusive este lenguaje inclusivo, cada vez va avanzando más por encima de las instituciones, como lo es nuestro idioma, y nadie lo frena. Fíjense ustedes que hace unos días, desde uno de los ministerios, todas las comunicaciones, todas las cartas, lo van a hacer en lenguaje inclusivo. Pero realmente es la más grande estupidez que se puede hacer, la más grande perversión que se puede hacer. Son perversos, son corruptos, ¿sí? Porque en lugar de defender y hacer crecer a nuestros jóvenes en el precioso idioma que tenemos, no, están trayendo un lenguaje que está siendo impulsado por los poderes transnacionales que están por encima de todas las naciones. Lamentablemente se están llevando puesto hasta nuestro lenguaje. Ahora, miren ustedes, de manera que sueltan su boca sin importarles nada, lo hacen con el propósito de aumentar la confusión y el caos, y no se va a detener. Lo que no se imaginan es que la paciencia de Dios, del Dios que creó los idiomas, se acaba. La paciencia del Dios que creó los idiomas para que usemos y que los cultivemos, esa paciencia se acaba. Y hará justicia sobre todos los que pervierten la comunicación. Pero los que tememos a Dios, seguiremos trabajando para sostener y cultivar el valor de las palabras, porque amamos nuestra propia alma y amamos el alma de los que nos escuchan. Por eso cultivamos. Por eso yo puedo ver en mi propia vida personal cómo va creciendo mi lenguaje, porque a lo contrario de lo que el mundo hace, cultivo cada día mi lenguaje, incorporo nuevas palabras a mi lenguaje. Y el mundo hace todo lo contrario, ¿sí? Las reemplaza con groserías o con perversidades. Miren ustedes esto. Quiero terminar esta reflexión con Proverbios 18:21. Observemos esto. Es importantísimo poder entender que Proverbios 18:21 tiene como base Deuteronomio 30. 18:21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. ¿Y de dónde viene esto? Basándonos en el proverbio que hemos visto, 13:3, dice, podemos leer el 13:2, que es la enseñanza que dimos en el video anterior, y 13:3. El 13:2 dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los traidores se hartará de violencia. Y el que hoy nos tocó, que es el 3, el que guarda su boca guarda su alma, pero el que suelta sus labios tendrá calamidad. Observamos lo que dice 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que escoja, eso comerá. Porque lo que está diciendo el proverbio es que precisamente la boca, la lengua, no hablará ninguna otra cosa que lo que está guardado dentro nuestro, en el interior. Si una persona está llena del poder del Espíritu Santo, ama a Dios con todo su corazón, está llena del poder del Espíritu Santo, no podrá hablar groserías, no podrá
hablar perversidades, porque no sale eso. Por eso es que el alma tiene que ser cuidada. Observemos que cuando nosotros estamos rodeados constantemente por personas groseras, las groserías comienzan a pegarse en nuestras vidas, en nuestra alma. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado muchas veces de que no cometamos el error de ser groseros. Por eso es que debemos aprender todos los días a cultivar nuestro lenguaje. A ver, ¿cómo hablar? Fíjense ustedes que las personas groseras, hay ambientes en los que se cuidan y no son groseros. Pero cuando la persona se acostumbró a ser grosera, ¿sí? Habla groserías en cualquier parte, pero observen ustedes que se cuidan en ciertos lugares, se cuidan de ser groseros. Entonces significa que se puede no ser grosero. Se puede cultivar el lenguaje. Se puede no decir groserías. Claro que se puede. Porque si no se pudiera, la persona que dice groserías las diría aún en los lugares más recatados, en los lugares en donde no debe decir groserías, las diría igual. Sin embargo, no las dice en ciertos lugares. Por ejemplo, la persona va al tribunal y delante de los jueces, ¿y cómo habla bien? ¿Cómo puede hablar sin decir groserías? ¿Se dan cuenta entonces que la persona puede no ser grosera? ¿Se puede no ser grosero? ¡Claro que se puede! El proverbista toma estas palabras de Proverbios 18:21, expresadas en este proverbio. ¿De dónde las toma? Las toma de Deuteronomio capítulo 30, versos 15 al 20. Y vamos a ver qué es lo que Dios le dice a su pueblo en aquel lugar. Por supuesto que nosotros podemos tomar en esencia la esencia de la enseñanza en esto que Dios dice, ¿no? Deuteronomio 30, 15 al 20, donde Dios le dice a su pueblo que tiene dos caminos por delante para escoger. Dos caminos por delante para escoger. Pero que escoja el correcto. Miren, 30, 15 al 20. He aquí, hoy pongo delante de ti, le dice al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, ¿no? Pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por cuanto hoy te mando que ames a Yahvé tu Elohim, andando en sus caminos y guardando sus estatutos y decretos, a fin de que vivas, y te multipliques, para que Yahvé tu Elohim pueda bendecirte en la tierra a donde entras para poseerla. Esto no son palabras directamente a nosotros, que no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel, pero en esencia lo que nos está diciendo a nosotros indirectamente es que nosotros tenemos todo el tiempo un camino para escoger. Pero si tu corazón se aparta de modo que no quieras escuchar, y extraviado te postras ante dioses ajenos y les sirves, yo os protesto en este día que ciertamente pereceréis. Dicho sea de paso, así le sucedió al pueblo de Israel cuando el rey Salomón arrastró a toda la nación detrás de otros dioses que no era el Dios de Israel. Y así se produjo la división primeramente del reino, de todo el reino de Israel. Se divide en dos partes, y cuando se divide en dos partes, Israel se va detrás de sus dioses, y por la gracia de Dios
Dios guarda una parte, se guarda una parte que es la tribu de Judá. Pero fíjense ustedes, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais al pasar el Jordán para atenderla. Ellos van a tomar la tierra que Dios les había prometido 400 años antes por medio de Abraham. Pero observen ustedes que la historia dice que Israel pierde su tierra con los años, pierde su tierra porque precisamente no obedeció a Dios. Por supuesto que en 1948 Israel comienza a volver como nación a su tierra, pero en realidad no les queda apenas una décima parte de lo que es la tierra, la cual recuperará en un tiempo futuro, pero es materia para otro momento. Hoy mismo hago testificar contra vosotros los cielos y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Miren lo maravilloso de esto, porque Dios le da dos caminos para que el pueblo escoja, pero le aconseja que escoja la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque Dios ama tanto a su pueblo que aunque le dé para elegir uno de dos caminos, Dios le dice cuál es el mejor para elegir. Amando a Yahvé tu Elohim, obedeciendo su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida, y la prolongación de tus días, para habitar en la tierra que Yahvé juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bellísimas palabras, ¿por qué? Porque aunque Dios nos ha dado libertad para escoger, siempre nos aconseja el mejor camino. Dios nos ha dado libertad para escoger, pero siempre nos aconseja el mejor camino. Cuando tú tienes dos caminos por delante para escoger, siempre tienes que ver cuál de los dos caminos vas a tomar. Pero habiendo trabajado en tu alma, habiendo trabajado en tu vida, podrás entender cuál es el mejor camino para tomar. ¿Cierto? Dios dice, he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y esos poderes, si ustedes escuchan a las personas, en su lengua, en su boca, están esos poderes, porque esos poderes vienen desde adentro, no es que lo produce la lengua, vienen desde adentro. Entonces la persona, lo que escoja, eso comerá. ¿Qué significa? Que eso es lo que va a regir en su vida. Por eso, muchas veces tenemos que ser sabios en cómo vamos a actuar, qué es lo que vamos a decir. Tenemos que ser sabios. Por eso el Proverbio 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma. Por eso el título del mensaje de hoy es, cuida tu alma, cuida tu alma. Pero el que suelta sus labios, es decir, el que es un boca suelta, el que es un insolente, el que habla de más, el que dice cosas sin medirla, tendrá calamidad, tendrá ruina, lo alcanzará la ruina. Será arruinado él y arruinará a todos los oyentes. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. A ver, que cuando los oyentes te escuchen, los oyentes sean edificados, que sea agradable a los oídos de las personas. Esto no significa que le tengamos que decir a la gente lo que quiere oír. No, Señor, porque aún cuando nosotros les decimos a las personas o nos dicen a nosotros lo que no queremos escuchar, pero es verdad, edificamos o nos edifican. Entonces, ¿vieron ustedes que muchas veces la gente corre detrás de aquellos que les dicen lo que quieren escuchar? Pues la persona sabia
va y escucha lo que no quisiera escuchar, pero necesita escuchar. Nosotros no tenemos que andar escuchando lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Es por eso que muchas veces nos reunimos alrededor de la palabra de Dios, para que Dios nos diga lo que tiene que decirnos, sea bueno o sea malo, porque siempre lo que Dios tenga que decirnos es para corregir nuestras vidas. Observen ustedes, por ejemplo, ¿cuántos pastores, cuántos estos pseudo apóstoles y profetas, y no hablo de la palabra profética, estoy hablando de los que presumen de profetas y tantas veces dicen lo que la gente quiere escuchar? Sin embargo, nosotros tenemos que entender que debemos decir lo que la gente necesita escuchar, o que nos digan a nosotros lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar. Entonces, fíjense que cuando alguien dice la verdad o dice verdades, muchas veces está solo. Pero es importantísimo entender que tenemos que escuchar aquellas palabras que necesitamos escuchar, no las que queremos escuchar. Bien, quiero llegar hasta aquí con esta reflexión. Y quiero orar por mi vida y por la vida de ustedes si me acompañan. ¿Para qué? Para que podamos realmente ser buenos comunicadores, pero también ser prudentes al hablar. Porque recuerden ustedes que nosotros necesitamos cuidar algo que Dios nos ha dado, que es el alma. Debemos cuidarla, porque Dios nos la dio para que seamos mayordomos y administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y entre esas cosas nuestra alma, que es la parte vital de nuestras vidas, que debe ser alimentada, cuidada, protegida. Guardemos nuestra boca, guardemos nuestras acciones para cuidar nuestra alma. Oramos, si me acompañan. Señor, estoy ante tu dulce presencia, muy agradecido, Dios mío, por tu amor y tu misericordia, por esta bondad tan grande que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por esta breve reflexión que hemos tenido hoy, que nos ayuda también a tener, Dios mío, una mirada más profunda de aquellas cosas que vos nos has encargado mientras estemos sobre esta tierra. Te ruego por mi propia vida, principalmente porque soy el más necesitado de todos, para que me ayudes realmente a hacer lo que vos querés que sea. Y asistí también a todos aquellos que escucharon y que escucharán estas palabras, para que también sean edificados, para que también, Dios mío, cada uno comience a cultivar su lenguaje de tal manera, Dios mío, que podamos presentar esta batalla cultural que hoy, Señor, estamos librando. Estamos librando una batalla cultural, Señor, y sin duda, Dios mío, está escrito que todo esto va a su propia destrucción, pero mientras estemos sobre esta tierra, ayúdanos a poner un poco de justicia y a poner un poco de cordura en toda la locura que se está viviendo en este mundo. Gracias, maravilloso Dios, y cuando nos des oyentes, ayúdanos a edificar a los oyentes, para que los oyentes hallen gracia en nuestras palabras. En el nombre dulce y maravilloso de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Muchas gracias y recuerden que suscribirse si no se han suscrito en mi canal de YouTube, Marcelo Alexis Basset, y allí hagan sus comentarios. Muchas gracias por haber estado del otro lado y nos vemos cuando nos veamos.